principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo micro de Economía y Finanzas en Bragado TV por Cablevisión. Antes que nada, contarles que estamos muy contentos por las repercusiones del programa anterior con el licenciado Matías Bacareza sobre responsabilidad social empresaria de la semana pasada. Hubo muy buenas idas y vueltas, repercusiones por redes sociales. Está colgado, por supuesto, en redes sociales, en el canal de YouTube, para los que lo quieran ver. Y como continuación de esa actividad, la semana pasada estuvimos también acompañando especialmente a la Conferencia Internacional de Responsabilidad Social Empresaria que se hizo en Capital Federal. El Instituto IARCE fue el responsable. Es una conferencia que hace 5 o 6 años que se hace en el país. Y bueno, fuimos invitados para cubrirlo por el lado de prensa, por el Global Argentina TV. Y bueno, estamos preparando, tenemos mucho material, estamos preparándolo para próximas emisiones. La verdad que hay conceptos muy interesantes, el concepto de gobierno abierto, el concepto de vincularidad, inteligencia vincular, trabajo en red, sustentabilidad, temas muy interesantes que trataron, temas muy modernos, muy en boga, lo que están usando las grandes compañías en el mundo, porque fue justamente internacional, así que había distintos empresarios que traían sus experiencias prácticas. Además de la teoría, había experiencias prácticas muy interesantes, muy novedosas, que bueno, adosado a lo que vimos en el programa anterior, creemos que podemos hacer un programa interesante a futuro. Así que bueno, comentarles que tenemos todo el material y lo estamos procesando, estamos produciendo un próximo programa para compartir con ustedes. El programa de hoy vamos a hablar de neurociencia y economía. Tema interesante. Justamente vamos a seguir con este ciclo de conversaciones de La Nación. En especial hoy tenemos la entrevista que le hizo la periodista Nora Bar al doctor Facundo Manes. Bueno, Facundo Manes está de más presentarlo, obviamente. Muchos de los que somos de Bragado tuvimos la oportunidad de verlo incluso acá en Bragado, en su momento con el centenario de la Escuela Normal, por una gestión del ingeniero Orlando Costa, estuvo acá en Bragado. Tuvimos la oportunidad de estar en la charla, incluso posterior a la charla hasta comimos un asadito con él. Es una persona muy amable, por supuesto, súper profesional. Tiene un currículum súper extenso que obviamente no lo podemos explayar acá, porque incluso en la entrevista lo van a ver que ahí mismo va detallando su expertise y sus antecedentes. Es neurólogo, neurocientífico argentino, estudió en la facultad en la UBA, es rector de la Universidad de Favaloro, tiene un instituto propio que se llama Instituto INECO, también obviamente es docente y profesor de neurocirugía, neurología y neurociencia en distintas facultades de Argentina y del exterior, investigador del CONICET. Bueno, la verdad que es muy vasto su currículum. Y la periodista que lo entrevista es, justamente Nora Bar, muy reconocida también, periodista científica, es editora de Ciencia y Salud de La Nación. Estudió en la Universidad de Buenos Aires también, tuvo premios en la Fundación CONEC, es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Bueno, también una vasta trayectoria, porque para hacer una entrevista de ese nivel obviamente también se necesita cierta calidad técnica, ciertos antecedentes académicos como para abordar y aprovechar más aún la entrevista. Sabemos que Facundo Manes está convencido que la riqueza de un país se mide por el valor del capital humano, la adecuación, la ciencia y la tecnología, y de ahí para ir en adelante se hace el desarrollo social. Un tema muy interesante, obviamente, que compartimos y más que nada es parte de la charla, parte de lo que va a hablar ahora en esta entrevista. Y nos quedamos con una frase que dijo en su momento, que la inteligencia individual se expande en el equipo. Eso también es muy bueno, trabajar en red, trabajar en equipo, compartir experiencias y trabajar en conjunto siempre es mucho mejor que hacerlo en soledad o estar en forma cerrada. Presentado el programa, mejor lo vemos, adelante. Y arrancamos. Primer parte de la entrevista, la presentación justamente de los antecedentes de Facundo Manes. Habla de todo, de un poco también por qué le interesó el tema del tema público, el tema de si va a ser candidato o no, el tema de agenda pública interesantes, como es el tema del cerebro, que empezaron a infundir el tema de neurociencias, socializarlo un poco más. Justamente es algo muy interesante, y cuando habla del método científico, si puede o no mejorar a la sociedad, esto es lo que decía.
Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Hola Nora, gracias por la invitación. No quise hacer una presentación muy larga porque, por supuesto, si nombrara y mencionara todos tus logros, tus títulos, tanto nacionales como internacionales, tendríamos para unos cuantos minutos. Pero mencionemos solamente que tenés funciones internacionales en la Federación Mundial de Neurología. Solés recorrer el mundo dando conferencias en todas partes del mundo, absolutamente todas partes del mundo. Tenés colaboraciones internacionales y en la Argentina dirigís el Instituto de Neurociencias Cognitivas y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, entre muchas otras cosas. Pero además sos una persona muy conocida porque estuviste en la televisión con Los Enigmas del Cerebro, un programa que todavía se recuerda profusamente, que vio muchísima gente, y has hecho un ciclo en Encuentro sobre el cerebro argentino y estás habitualmente en los medios de comunicación. Así que no exageré para nada cuando dije que estás en un nivel de popularidad que no es habitual para un científico, especialmente en la Argentina. Pero como queremos que la gente siga mirando esta entrevista, voy a empezar por el final. Sos tan popular y además se sabe y es conocido que tenés una vocación política. ¿Querés ocupar algún puesto en la próxima administración? Mira, yo tengo una pasión que es el cerebro, pero también la Argentina. Y yo quiero contarles a los argentinos, y por eso estoy recorriendo también el país en charlas o también en mis notas, que el futuro es el conocimiento. Hoy el mundo, el paradigma en el mundo es el conocimiento. Ya no es más la materia prima como antes, es el valor agregado, es la ciencia y la tecnología, la educación de calidad. Y ahí está la base del desarrollo social. Y yo creo que eso no va a venir de arriba para abajo, de ministros o jefes de gabinetes o gabinetes. Va a venir de una sociedad que, como reclamó democracia en el 83, Alfonsín corporizó la democracia, pero la sociedad reclamó democracia. Yo aspiro a que esta sociedad, o la sociedad que puede pensar el futuro, porque hay mucha gente que no puede pensar el futuro porque tiene que ocuparse de comer, de las necesidades básicas, pero la sociedad que puede pensar el futuro y el resto de la sociedad presione y pida conocimiento. Y para eso, en la Argentina tenemos que solucionar dos temas urgentes. Primero, el cerebro en desarrollo. El cerebro en desarrollo es desde el útero hasta pasados los 20 años. Tiene que recibir alimentos, pero también educación de calidad, afecto, estímulos cognitivos. Si no, esos cerebros de gente pobre, que la pobreza no es solamente no alimentarse bien, es no tener afecto, es no tener estímulo cognitivo, y esos cerebros no van a estar con todas las funciones cognitivas que se necesitan para vivir en el mundo moderno. Nuestros hijos, que por suerte pueden comer, tienen afecto y tienen estímulos cognitivos, van a colegios que hoy tienen una mala calidad educativa. Hoy Argentina, en los rankings internacionales, tiene una mala posición. Entonces, en un mundo del conocimiento, tenemos dos problemas. Que hay un cerebro en desarrollo de un porcentaje de la población que está vulnerable. Eso es negarle el potencial a esa gente. Y además es una hipoteca social. Y por otro lado, la educación de calidad tiene que ser mucho mejor. Y yo quiero contribuir ahí, Nora, quiero contribuir a que la sociedad presione para que entremos en el futuro, que es el conocimiento. ¿Pero te gustaría ocupar alguna posición? Depende de la causa. Digamos, yo no lo haría a nivel personal nunca. Nunca diría, quiero ser candidato por mí, por Manes, vótenme a mí. Debería ser parte de una causa. O sea, para mí es muy importante esta causa. Si yo veo que hay un sector que me pide o que yo tengo ganas de participar porque realmente está convencido de esta causa, lo pensaría y obviamente que yo quiero aportar. Pero tiene que ser una causa. Nunca lo haría a nivel personal o narcisístico por un proyecto de vida. Lo haría por una causa. Como dijimos al principio, no es habitual que un científico sea tan conocido por todos, porque creo que ya no existe un argentino que no conozca al doctor Facundo Manes. ¿Qué te atrae más, la celebridad o el laboratorio? Me gusta el laboratorio. Donde soy feliz es subir a donde están los jóvenes investigando, tanto en INECO como en la Universidad Favaloro, o bajar, porque mi oficina está arriba y abajo según el lugar, y disfrutar con ellos. Pero también tengo una gran responsabilidad, porque yo creo que
las neurociencias, sobre todo las neurociencias cognitivas, que es estudiar científicamente la mente humana, con todos los límites que tiene esto, pero también con todos los avances que se han logrado, por ejemplo, en cómo decidimos. No puede, este conocimiento que ha explotado en el último tiempo no puede quedar reducido a científicos y a los laboratorios, porque el avance en la ciencia del cerebro va a impactar en la educación, que es sino el acto educativo que dos cerebros en contacto, va a impactar en la ley. Hoy sabemos que la memoria de los testigos no es tan fiable, por ejemplo, como pensábamos antes. Va a impactar en la filosofía, por los aportes de la neurociencia al procesamiento moral, al libre albedrío. Va a impactar en la economía, en la política, porque votamos con el cerebro y los líderes nos lideran con sus cerebros. De hecho, el Banco Mundial hizo el último reporte, hace un reporte anual el Banco Mundial sobre diferentes temas, salud, pobreza, y este año es sobre mente, sociedad y conducta. Entonces, las neurociencias van a impactar en todas las áreas del conocimiento, el avance en entender el cerebro, y eso no puede estar reducido a los laboratorios o a los científicos. La sociedad tiene derecho a conocer esto, porque todos tenemos cerebro, porque va a haber dilemas éticos que resolver, y por eso son necesarios los científicos que divulguemos esto, los periodistas científicos como vos, que divulguen esto, para que la sociedad esté enterada y tome decisiones que la van a involucrar. Bien, segunda parte de la entrevista. Cuando en la parte que le hablan justamente de la neurociencia, este término, si se estaba analizando o no, la expansión del conocimiento y la utilización de ese concepto, si es adecuado utilizarlo en todos los campos como se está utilizando en este momento o no, porque es un término muy de moda, pero bueno, por ahí tiene su sesgo más científico, y bueno, ahora al utilizarlo permanentemente en distintas charlas o cosas o distintas actividades, se le pregunta puntualmente eso. Hablan de la gimnasia cerebral, del desarrollo del cerebro y cómo colaborar en una sociedad basada en el conocimiento, aportando desde el método científico cómo se colabora con la sociedad. Interesante, míralo. Facundo, realmente la importancia que tomaron las neurociencias, solo pensemos en los últimos 15 años, que es más o menos el tiempo que llevas desde que volviste de tu formación en el extranjero a la Argentina, y ahora cómo creció la importancia del tema del cerebro es verdaderamente notable. Ingresó no solo en el ámbito de interés público, en la conversación pública. Hoy tenemos bestsellers del cerebro, especialmente el tuyo. Tu libro, Usar el cerebro, lleva 58 semanas al tope de las listas de bestseller de libros de no ficción. Evidentemente hay un interés impresionante, pero además forma parte de la agenda de las grandes potencias, ¿no es cierto? Sí. Hace pocos días en la Feria del Libro vos mencionabas que Barack Obama lanzó el Brain Initiative, ¿no? Para estudiar como la gran frontera, así como en algún momento la gran frontera fue el viaje a la Luna. Pero también al mismo tiempo uno ve que el término neurociencias está un poco banalizado. Se le aplica este prefijo de neuro a cualquier cosa, casi a cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál es la visión de los neurocientíficos sobre cómo hay que cuidar el desarrollo de las neurociencias para que no ingrese en un terreno que ya bordea lo banal, ¿no? Totalmente. De hecho, hay estudios que muestran que si uno pone neuro antes, da más prestigio. Pero el riesgo, y sobre todo en este país que costó mucho tiempo en la Argentina se instalen las neurociencias cognitivas, cosa que pasaba en el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Como bien dijiste, Estados Unidos puso como prioridad de la ciencia a la neurociencia. Europa tiene proyectos enormes con las neurociencias. Y acá en la Argentina, que digamos, no había cultura, costó mucho que la sociedad empiece a entender que hay una ciencia del cerebro. Pero como bien decís, tenemos un riesgo, que se use la neurociencia para todo, para neuromarketing, para lo que sea. Entonces, para mí, los periodistas científicos, los científicos que trabajan en el tema, tienen la obligación de cuidar lo que se dice sobre la ciencia, sobre la neurociencia y sobre lo que aprendimos y que no aprendimos del cerebro. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad enorme en que no se use esto con fines comerciales o con fines pseudocientíficos. Que a veces no están muy probados, ¿no es cierto? Exactamente. Como, por ejemplo, la gimnasia cerebral es uno de los ejemplos que incluso los propios científicos
dijeron que mucho de lo que se publicitaba como gimnasia, entre comillas, gimnasia cerebral, no era verdaderamente eficaz para desarrollar ninguna habilidad del cerebro. Totalmente. Facundo, vos decís que es muy importante el conocimiento y en este momento, por supuesto, es vital, y vos pensás que se puede colaborar al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, y siempre repetís que tal vez esto se puede hacer de forma muy, entre comillas, sencilla, aplicando el método científico. ¿Cómo es esto? Bueno, que mucha gente se asombra, inclusive nosotros, con los hallazgos, con los productos de la ciencia, con los inventos de la ciencia. Todos nos maravillamos una vez por año leyéndote con los Nobeles, pero para mí lo más importante de la ciencia es el método. Que para mí el método de la ciencia puede ser un aporte enorme para la sociedad y para nuestra sociedad, para la Argentina. En la ciencia trabajamos en equipo. Ya el conocimiento no se genera en forma individual. Ya es difícil encontrar a Einstein o Pasteur. El conocimiento se genera en equipo. Inclusive en las ciencias humanísticas, en las ciencias duras como la ingeniería, la matemática, la biología, pero también en las ciencias humanísticas como la antropología, las ciencias políticas. Hoy la inteligencia individual se expande en equipo. O sea que los científicos trabajamos en equipo, la ciencia trabaja en equipo. Segundo, que revisamos el pasado. Nosotros no inventamos la rueda cada vez que tenemos que desarrollar un nuevo tema. Vemos qué se hizo antes. Y si un amigo nuestro hizo algo malo, no lo tomamos, por más que sea amigo. Si alguien adversario que no queremos, porque somos mucho más automáticos de lo que pensamos y a veces no queremos a personas, no sabemos por qué, si alguien que no queremos o de otro lugar hizo algo que fue bueno, lo tenemos que tomar, no podemos negarlo. Entonces, revisamos el pasado, tomamos lo bueno, dejamos lo malo, no importa quién lo hizo, si un adversario o un amigo. Pensamos una idea nueva, la ciencia siempre es mirar el futuro, no podemos ir a testear que la penicilina funciona en pergamino, ya está, ya funciona. Tenemos que pensar algo nuevo, conseguimos la plata, somos ejecutivos, la plata en un filántropo o el gobierno o una agencia de ciencia, alguien tiene que poner la plata, hacemos el experimento, somos ejecutivos y luego nos exponemos a las críticas, lo publicamos. Y la sociedad científica nos puede criticar. Imagínate una sociedad que trabaje en equipo, que no haya una posición dominante, que trabajemos en equipo, que revisemos el pasado, que tomemos lo bueno, aunque lo hizo el adversario político, que dejemos lo malo, y no lo usamos, aunque lo hizo el de nuestro partido, que miremos el futuro, que juntemos la plata para hacer esa idea, esa infraestructura, esa calidad de educación, la implementemos y luego la expongamos a las críticas para que las nuevas generaciones la mejoren. Para mí, la ciencia, la metáfora de la ciencia, como la llamo, tiene mucho para aportar a nuestra sociedad. Bien, última parte de la entrevista. Ahora charlan sobre la toma de decisiones, que sí es un tema obviamente de relevancia social, las decisiones si se toman emocionalmente o no, cómo influyen esas decisiones en las decisiones económicas propias de cada uno. Habla de su libro, que obviamente que tiene editado, de la escuela pública, del futuro de la economía, temas muy interesantes, muy también domésticos, que nos pueden servir también para la vida cotidiana a cada uno de nosotros. Así que los dejo con el final de la entrevista y con ustedes nos vemos en el próximo programa. Gracias. Facundo, uno de tus temas de investigación y en el que obtuviste resultados muy importantes y sobre el que muchas veces hablaste es la toma de decisiones, que también es un tema de relevancia social. ¿Cómo tomamos las decisiones? Y algo que a veces está mal entendido es que uno piensa que, por ejemplo, cuando tiene que comprar una casa o tiene que decidir qué carrera va a seguir, hace todo un cálculo mental, se fija qué cosas están a favor y en contra y su decisión es totalmente racional. Sin embargo, vos muchas veces decís, no, esto no es así, sino que la toma de decisiones, y esto es algo que descubrió las neurociencias, no es tanto racional, sino muy emocional. Y está bien que así sea. ¿Sí? Primero que hay que entender que el cerebro nuestro es producto de miles y miles de años de evolución. En estos miles de años de evolución, de millones de años de evolución, el cerebro humano desarrolló un sistema de toma de decisiones que la mayor parte de las veces es automático, no llega a la conciencia, está basado en experiencias previas, en emociones previas, en memorias previas y que cambia según el contexto. Dicho de otra manera, la toma de decisión humana, en la mayor parte de las veces, está facilitado por la emoción, no es una decisión racional o lógica.
Y nosotros somos automáticos. Yo estoy hablando ahora y mis palabras salen y no estoy pensando porque requeriría mucha energía y tiempo elegir cada palabra. Pensar automáticamente es mucho más fácil y así funcionamos, nos guste o no. Además, las decisiones tienen que ver con nuestro entorno social, con qué opinan nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro entorno social. Y también tienen que ver las decisiones con la historia del país, con nuestra sociedad. Por eso hay sesgos mentales que a veces hacen que sociedades vivan por debajo de sus posibilidades. Yo estoy convencido que la Argentina, en cierta manera, tiene un sesgo cognitivo como sociedad que no nos permite desarrollarnos o vivir por encima de las posibilidades que tenemos. De hecho, es el único país en América Latina que tiene premios Nobel en ciencia. Tenemos argentinos que brillan cuando el contexto es positivo. Pero para crear, la creatividad necesita de un contexto positivo. Yo no coincido, por ejemplo, que los chicos sean ahora jóvenes apáticos. Bueno, los chicos vienen distintos, son apáticos, no trabajan. Entonces, mentira. En Cambridge, en Harvard, ahora en Canadá, de la secundaria ya se matan por entrar a la universidad. Cuando hay un contexto positivo, cuando no todo da lo mismo, los cerebros crean, innovan, generan nuevas situaciones. Ahora, cuando todo va de lo mismo, obviamente que el contexto aplaca el cerebro. Y vos ahora estás escribiendo un nuevo libro que se va a llamar El cerebro argentino, justamente reflexionando sobre estos patrones de pensamiento que se manifiestan socialmente, porque una parte de las neurociencias se dedica justamente a la inteligencia social, que no es igual que la inteligencia individual, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué patrones o qué particularidades encontrás vos en este cerebro argentino? Alguna vez hace muchos años me dijiste que el cerebro argentino tenía una miopía del futuro, ¿es así? Exactamente. Bueno, el libro es un libro provocador, es un libro que va a invitar al lector y a la sociedad a reflexionar por qué vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Tenemos talentos, como dijimos, enormes, individuales, tenemos riqueza natural, tenemos de todo de la Argentina, pero sin embargo somos un país subdesarrollado y vamos a tener que aguantar que Chile en algunos años va a tener el ingreso per cápita de un país como Portugal, desarrollado. Entonces, aguantar en el sentido no por los chilenos, sino que nos va a dar envidia que un vecino sea desarrollado. ¿Qué nos pasa como sociedad? Y bueno, yo creo que tenemos en cierta manera lo que tienen los pacientes frontales, que se concentran en lo inmediato, no en el largo plazo. Nosotros no tenemos un ejercicio de pensar para nuevas generaciones. Cuando un grupo de argentinos desarrolló la escuela pública, no estaban pensando en lo inmediato, estaban pensando en una Argentina que no iban a ver. De hecho, los argentinos que generaron la escuela pública no vieron a Favaloro egresado, a Milsen egresado en Bahía Blanca, lo hicieron para el futuro. Tenemos que empezar a luchar para un país que no vamos a ver. Yo creo que ahí nos falta trabajo, nos falta empezar a trabajar para un país que no vamos a ver. Estamos todos trabajando para el país que queremos ver o que pensamos que vamos a ver. Tenemos que empezar a trabajar para un país que no vamos a ver, como hacen los países desarrollados. El segundo punto es que desde la ciencia sabemos que hay dos tipos de cooperación. Una cooperación mediata, por ejemplo, si hay un chico en el río ahogándose, uno va a tratar de salvarlo. Y una cooperación, esa es inmediata, y otra cooperación a largo plazo. Muchas veces en Argentina, cuando hay inundaciones, tenemos una gran cooperación inmediata. Mandamos comida, colchones, vemos que fabricamos con árboles o ramas, botes para... vamos todo a ver qué pasa. Los suecos quizás son menos emocionales cuando hay una inundación, pero lo que hacen como sociedad, como una cooperación a largo plazo, es prevenir que haya inundaciones. Entonces yo creo que hay ciertos sesgos mentales que podemos debatirlo los argentinos. Mi libro no es una respuesta a eso. Se va a defraudar el que compre el libro para saber el cerebro argentino. Es una provocación para que empecemos a pensar por qué vivimos como comunidad por debajo de nuestras posibilidades. Las neurociencias pueden explicar mucho, pero también pueden ayudar a corregir estos sesgos que vos decís que serían negativos. Sí, por ejemplo, te cuento un caso. En Inglaterra las neurociencias pueden tratar de mejorar estos pensamientos, sesgos mentales que tenemos, a veces tóxicos. En Inglaterra hubo un experimento que a la gente que no pagaba impuestos, generalmente se le manda una carta, que usted no pagó el impuesto, que por favor se regularice. Y lo que hicieron es mandar una carta, la misma carta, el mismo formato, pero le agregaban una frase:
usted es uno de los pocos en el barrio que no pagó los impuestos. Y a otros le mandaban, a usted es uno de los pocos en el Estado o en el país. Los que recibían la carta diciendo que eran los pocos, de los pocos en el barrio que no pagaban los impuestos, tendían a regularizar mucho más que los que recibían la carta diciendo que muchos en el país, como ellos, no habían pagado el impuesto. O sea, lo que hace el vecino, lo que los entornos, la cooperación del vecino estimula la cooperación personal. Así que claramente somos seres sociales, y si nosotros vemos una conducta social positiva, de largo plazo, cooperativa, inteligente como sociedad, eso nos contagia. Desde el principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.